Hace poco vi la película de Spider-Man Brand New Day y descubrí algo que no había notado mientras la estaba viendo. Al principio pensé que esta era la historia del nuevo comienzo de Peter Parker, una película sobre un Spider-Man más independiente, sin la tecnología de Tony Stark, sin los Vengadores detrás de él, sin viajes por el multiverso, solamente Peter, un traje hecho por él mismo y una ciudad llena de criminales. Pero después entendí que la película no trata realmente sobre comenzar de nuevo, trata sobre lo que ocurre cuando utilizas un nuevo comienzo para esconder todo aquello que todavía no has sanado, porque Peter Parker consiguió exactamente lo que parecía necesitar al final de Sin Camino a Casa. El mundo olvidó su identidad, MJ y Ned dejaron de estar en peligro por conocerlo, Peter recuperó el anonimato, podía volver a ser Spider-Man sin que sus decisiones destruyeran la vida de quienes amaba. El problema es que el hechizo no borró sus recuerdos, todos olvidaron a Peter Parker, pero Peter no olvidó a nadie. La película comienza 4 años después de la muerte de Tía May y del hechizo del Doctor Strange. Peter vive solo en un pequeño departamento de Nueva York. Ha convertido su vida en una rutina bastante simple. Estudiar, trabajar para pagar la renta, reparar su traje y salir cada noche a combatir el crimen. Ya no existe una separación clara entre Peter Parker y Spider-Man. Peter casi no tiene una vida personal. Spider-Man ocupa todo el espacio. Y al principio podría parecer que esto representa madurez. Peter ya no necesita que alguien le diseñe el traje. No espera que otro héroe aparezca para resolver sus problemas. Se mueve por Nueva York como un Spider-Man experimentado. Se enfrenta a criminales comunes, detiene robos y empieza a encontrarse con amenazas más organizadas. Pero mientras más tiempo pasa bajo la máscara, menos sabe qué hacer cuando se la quita. Peter tiene ahora una personalidad más reservada, disciplinada y aparentemente independiente. Sigue siendo noble, sigue utilizando el humor cuando está nervioso, sigue arriesgándose para ayudar a desconocidos, pero su energía cambió. Ya no es solamente el joven impulsivo que quiere solucionar cada problema inmediatamente. Ahora también es alguien que ha aprendido a no depender de nadie. Y eso puede parecer fortaleza, hasta que descubrimos que no estar dependiendo de alguien no significa que hayas aprendido a estar solo. Peter no construyó una nueva vida, se escondió dentro de Spider-Man. En una de las primeras escenas explica una idea que resume su manera de pensar. A veces Spider-Man tiene que hacer lo correcto, aunque eso termine rompiendo el corazón de Peter Parker. Suena heroico, pero también revela un problema. Peter considera que su sufrimiento personal es parte del trabajo. No cree que deba resolverlo, solamente cree que debe soportarlo. Deja flores en la tumba de Tía May, observa desde lejos a MJ y a Ned, se asegura de que estén bien, pero no se permite acercarse. MJ y Ned terminaron sus estudios en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y regresaron a Nueva York. Ned conserva su personalidad leal, entusiasta y algo ingenua. Ha madurado, pero todavía transmite la sensación de ser una persona abierta a los demás. No recuerda a Peter, sin embargo, existe en él una especie de espacio emocional que no sabe explicar, como si una parte de su vida tuviera la forma de una amistad que ya no puede nombrar. MJ continúa siendo observadora, inteligente y desconfiada, pero ya no es exactamente la joven que Peter conoció. Ha construido una vida sin él, tiene nuevos proyectos, nuevas relaciones y una historia que, desde su perspectiva, nunca incluyó a Peter Parker. Peter los observa mientras avanzan, y esta es una de las primeras heridas importantes de la película, porque Peter no está enfrentándose a personas que dejaron de quererlo, se enfrenta a personas que ni siquiera recuerdan haberlo querido, y eso produce una clase de duelo bastante extraña. Cuando alguien se aleja de ti, al menos conservas la certeza de que la relación ocurrió, pero Peter es la única persona que puede recordar las conversaciones, las promesas, las aventuras y las despedidas. Todo aquello que compartieron sigue existiendo dentro de él, para los demás nunca sucedió. Peter quiere acercarse, incluso conserva la carta que escribió para explicarle a MJ quién es y qué ocurrió entre ellos, pero cada vez que tiene la oportunidad, se detiene. Se convence de que sus amigos están mejor sin él. Peter llama sacrificio a mantenerse lejos, pero una parte de él también está utilizando ese sacrificio para protegerse del rechazo, porque existe una diferencia entre respetar la nueva vida de alguien y decidir por adelantado que esa persona no querría conocerte. Peter no puede soportar la idea de acercarse a MJ, contarle la verdad y descubrir que incluso después de saberlo, ella no lo elegiría. Así que permanece a distancia. Mientras su vida personal se encoge, su actividad como Spider-Man aumenta. Nueva York atraviesa una nueva etapa de violencia. Peter se enfrenta a integrantes de la Mano, una organización de guerreros y asesinos que actúan desde las sombras. También aparece Lonnie Lincoln, conocido como Tombstone. Tombstone tiene una personalidad dominante, fría y territorial. Representa una forma de violencia organizada. Después reaparece Mac Gargan. Gargan fue encarcelado años atrás y conservó su odio contra Spider-Man. Ahora utiliza una armadura con una enorme cola mecánica y adopta por completo la identidad de Scorpion. Scorpion tiene una personalidad agresiva, resentida y obsesionada con cobrar cuentas pendientes. Su rabia necesita un culpable, y Spider-Man se convirtió en el rostro perfecto para depositarla.
Peter consigue enfrentarse a estas amenazas, pero algo extraño comienza a ocurrir con su cuerpo. Sus sentidos se vuelven demasiado intensos, puede escuchar conversaciones a varias calles de distancia, percibe movimientos que antes no podía detectar, su fuerza aumenta, sus reflejos reaccionan incluso antes de que él comprenda qué está sucediendo, y sus muñecas comienzan a producir telaraña orgánica. Aquello que podría parecer una evolución de sus poderes empieza a convertirse en algo aterrador. Peter ya no sabe si está desarrollándose o perdiendo el control. Su asistente artificial, Ivy, detecta un incremento descontrolado en sus hormonas arácnidas. Pero el cambio no es solamente físico. Peter se vuelve más agresivo, tiene menos paciencia, responde con mayor violencia durante los enfrentamientos. La rabia, que llevaba años conteniendo, empieza a expresarse mediante su propio cuerpo. Y ahí aparece una de las ideas centrales de la película. Todo aquello que reprimimos busca alguna forma de salir. Peter creía que estaba controlando sus emociones. En realidad, estaba acumulándolas. Para comprender qué sucede, busca a Bruce Banner. Bruce trabaja como profesor de física en la Universidad de Empire State. Tiene una personalidad amable, racional y paciente. Durante años ha intentado entender científicamente aquello que ocurre dentro de él, pero Bruce también vive dividido. Por un lado está el científico que quiere mantener el control. Por otro, Hulk, la expresión física de una rabia que no puede ser eliminada mediante una ecuación. Bruce ha desarrollado un inhibidor para impedir sus transformaciones. Peter considera que puede adaptar esa tecnología para detener su evolución arácnida. Los dos creen que el problema está en aquello que sus cuerpos están haciendo, y ambos intentan silenciarlo. Bruce no quiere volver a convertirse en Hulk. Peter no quiere saber en qué podría convertirse Spider-Man. Los dos buscan controlar el síntoma sin detenerse a preguntar qué lo está provocando. En medio de esta transformación aparece la detective Jen DeWolf. Jen DeWolf tiene una personalidad directa, práctica y comprometida con la ciudad. No idolatra a Spider-Man, pero tampoco lo considera automáticamente una amenaza. Su relación con Spider-Man se construye desde la cooperación, pero incluso con ella, Peter mantiene una distancia. Al mismo tiempo, varias personas comienzan a comportarse de manera extraña. Ciudadanos comunes pierden el control de sus cuerpos. Algunos atacan, otros se infiltran en edificios restringidos. Después parecen no recordar con claridad lo que hicieron. Peter descubre que una presencia invisible puede entrar en la mente de las personas y utilizarlas. No se trata de alguien que pueda golpear. No tiene un cuerpo fijo al que Peter pueda lanzar una telaraña. La amenaza salta de una persona a otra. Se esconde dentro de rostros inocentes. Y en cierto sentido, esto convierte al enemigo en el reflejo perfecto de Peter. Él también está intentando vivir como si Peter Parker pudiera desaparecer dentro de Spider-Man. La investigación conduce al Departamento de Control de Daños. Esta organización está dirigida por Bill Metzger. Bill tiene una personalidad controladora, calculadora y aparentemente razonable. Habla de seguridad, de proteger a la población, de utilizar la energía peligrosa de una forma productiva. Pero detrás de ese lenguaje existe una institución que detiene, clasifica y experimenta con personas consideradas diferentes. Bill no se percibe a sí mismo como un villano. Está convencido de que el control es necesario. Ese tipo de personaje suele resultar más peligroso que alguien abiertamente cruel, porque la crueldad que se considera racional puede justificar casi cualquier cosa. Para Bill, las personas extraordinarias son recursos o amenazas. Rara vez son seres humanos. Durante su investigación, Peter conoce también a Frank Castle, conocido como Punisher. Frank tiene una personalidad dura, desconfiada y profundamente marcada por la pérdida. No cree demasiado en las segundas oportunidades. Para él, algunas amenazas deben ser eliminadas antes de que puedan volver a lastimar a alguien. Peter y Frank comparten algo importante. Los dos perdieron a su familia. Los dos convirtieron el dolor en una misión. Y los dos se mantienen ocupados para no enfrentarse completamente a aquello que sienten. Pero eligieron caminos distintos. Peter intenta salvar incluso a quienes considera enemigos. Frank cree que algunas personas renunciaron a ser salvadas hace mucho tiempo. Entre ellos se desarrolla una relación difícil. No son exactamente amigos. Tampoco son enemigos permanentes. Frank reconoce la bondad de Peter, aunque la considera ingenua. Peter comprende el dolor de Frank, pero teme aquello en lo que puede convertirlo. Los dos funcionan como posibilidades diferentes frente a una misma herida. La amenaza invisible comienza a acercarse a MJ. Peter descubre que aquello que está persiguiendo conoce su identidad. La criatura o presencia comprende que MJ sigue siendo su punto más vulnerable, aunque ella ya no lo recuerde. En un momento especialmente cruel, la amenaza entra en la mente de MJ. Utiliza su cuerpo, su rostro y su voz. Peter se reencuentra frente a la persona que ama, pero no sabe quién está mirándolo desde dentro. Por un instante, la esperanza y el peligro tienen el mismo rostro. Peter consigue sacar a MJ del lugar y la lleva al refugio de Frank Castle. Cuando MJ recupera el control, no entiende por qué Spider-Man está tan preocupado por ella. No conoce a Peter, pero percibe que ese héroe actúa como si perderla fuera algo personal. Frank acepta protegerla con bastante resistencia. Su refugio está lleno de sistemas de seguridad, armas y trampas. Es la casa de alguien que lleva demasiado tiempo esperando un ataque. Peter consigue obtener una imagen del rostro de la persona que está saltando entre las mentes.
Finalmente descubre su identidad. Se llama Jean Elaine Grey. Jean Grey es una adolescente con habilidades psíquicas. Tiene una personalidad intensa, sensible y profundamente herida. Puede entrar en la mente de otros, puede controlar cuerpos, percibir recuerdos, pero no ha aprendido a vivir con el peso de escuchar tanto dolor. Jean no aparece simplemente como una joven malvada que decidió atacar Nueva York. Es alguien que ha sido perseguida, observada y utilizada por una institución que teme sus capacidades. Está buscando a su hermana, Sarah. Bill Metzger asegura que Sarah fue una antigua colaboradora, pero su explicación empieza a desmoronarse. Jean está convencida de que el control de daños oculta algo, y tiene razón. Sarah poseía habilidades similares. La organización experimentó con ella intentando comprender y reproducir sus poderes. Sarah murió durante aquellos experimentos. Bill no solamente ocultó la verdad, convirtió la muerte de una joven en información clasificada. Jean quiere llegar hasta él, quiere obligarlo a sentir aquello que hizo. Su dolor es comprensible, pero empieza a utilizar a personas inocentes como piezas para alcanzar su objetivo, y la película vuelve a colocar a Peter frente a un dilema conocido. Comprender la herida de alguien no significa permitir que siga causando daño. Jean merece justicia, pero eso no convierte automáticamente su venganza en justicia. Peter construye un dispositivo capaz de neutralizar sus capacidades psíquicas. Para lograrlo, utiliza parte de la tecnología desarrollada junto a Bruce Banner. Otra vez intenta resolver el conflicto mediante un inhibidor, callar el poder, apagar aquello que no puede controlar. Cuando llega a las instalaciones de control de daños, Jean ya consiguió entrar. Utiliza sus habilidades para liberar la parte más peligrosa de Bruce Banner. Hulk aparece, pero no es la versión controlada y consciente que durante años aprendió a colaborar con los héroes. Es una forma más salvaje, más agresiva. La rabia que Bruce mantuvo bajo control regresa sin filtros. Hulk ataca a Bill Metzger. Spider-Man intenta detenerlo. La pelea enfrenta a Peter con una versión extrema de su propio problema. Hulk es la rabia convertida en fuerza sin dirección. Peter también está sintiendo como su cuerpo responde antes que su conciencia. Sus nuevos poderes le permiten resistir más de lo que habría podido antes, pero la pelea lo lleva al límite. En un momento, Peter intenta alcanzar al hombre detrás del monstruo. Le dice quién es. No solamente grita Spider-Man, dice, soy yo, Peter. Por un instante, Hulk parece reconocer el nombre. La reacción sugiere que el hechizo del Doctor Strange no destruyó completamente los vínculos. Quizá algunos recuerdos permanecen enterrados. Tal vez no fueron borrados, sino bloqueados. Pero en ese momento, Peter no tiene tiempo para comprenderlo. Consigue colocar el inhibidor sobre Jean y apaga sus poderes. Antes de perder el conocimiento, ella pronuncia el nombre de Sarah. Esa palabra obliga a Peter a cuestionar la historia de Bill. Peter vuelve con MJ. Ella encuentra la carta que él escribió después de los acontecimientos de Sin Camino a Casa. La carta explica quién era Peter, quiénes fueron ellos y por qué decidió mantenerse lejos. Peter finalmente se quita la máscara frente a ella. MJ lo mira. Él espera alguna reacción, un recuerdo, alguna emoción, alguna señal, pero MJ asegura que no recuerda nada. Ese momento es más doloroso que cualquier golpe recibido durante la película. Peter puede enfrentarse a Hulk, puede detener a Escorpión, puede perseguir a una persona dentro de cientos de mentes, pero no puede obligar a MJ a recordar que lo amó. Y esta vez no existe un hechizo sencillo que pueda arreglarlo. MJ, sin embargo, no lo expulsa. Lo invita a pasar tiempo con ella y con Ed. Quizá no recuerda su historia, pero percibe algo en Peter, una familiaridad que no puede explicar. Peter entra al departamento, observa la vida que ellos construyeron. Por un momento vuelve a experimentar algo cotidiano, una conversación, una habitación compartida, la posibilidad de no cargar solo con todo. Y ahí Peter empieza a notar inconsistencias. MJ no recuerda con claridad el momento en que Jean controló su mente. Eso significa que Bill también pudo mentir cuando dijo que Sarah era simplemente una colaboradora. Peter descubre la verdad sobre los experimentos. Jean también la descubre. La revelación provoca una nueva evolución en sus poderes. Ya no puede solamente entrar en una mente, ahora también desarrolla telequinesis. Su dolor rompe los límites de aquello que creía posible. Jean regresa para enfrentar a Bill. La mano interviene. Control de daños despliega sus fuerzas. Nueva York queda atrapada entre organizaciones que intentan controlar aquello que no comprenden, y una joven que está dispuesta a destruirlo todo para vengar a su hermana. Peter vuelve a colocar el inhibidor sobre sí mismo. Teme perder el control de su transformación, pero durante la batalla comprende que el dispositivo no está solucionando nada. Solamente mantiene su cuerpo y sus emociones bajo presión. Jean utiliza sus habilidades para detener a todas las personas dentro de un radio enorme. La ciudad queda congelada. Nadie puede moverse. Ella está a punto de matar a Bill. Peter comprende que no podrá detenerla simplemente golpeándola. Tampoco podrá convencerla mientras permanezca escondido detrás de la máscara y de un dispositivo que reprime aquello que él mismo teme. Así que se quita el inhibidor, acepta la transformación y dice en voz alta algo que durante años se negó a volver a compartir. Él es Peter Parker y también es Spider-Man.
No son dos personas enemigas. No tiene que destruir a Peter para ser un héroe. No tiene que esconder su dolor para hacer lo correcto. Peter permite que Jean entre en su mente. No intenta expulsarla. Le muestra sus recuerdos, su soledad, la muerte de su tía May, el sacrificio de sin camino a casa, los años observando a sus amigos desde lejos. Jean encuentra dentro de Peter a otra persona que conoce el dolor de ser olvidada. Entonces aparece un recuerdo de tía May. May habla con Jean, no como una heroína, no como una científica, sino como una mujer capaz de mirar a alguien asustado y preguntarle qué necesita. May le explica que ser diferente no significa estar rota, que poseer una capacidad extraordinaria no obliga a una persona a convertirse en aquello que otros temen. Durante gran parte de la película, Jean escuchó que sus poderes eran peligrosos. Control de daños la trató como una amenaza. Bill la vio como un experimento. Peter, en cambio, le permite ver a alguien que puede cargar con un poder enorme y aún así conservar la capacidad de elegir. Jean decide no matar a Bill. No lo perdona, no declara que lo ocurrido dejó de importar, simplemente se niega a permitir que él determine en quién se convertirá. Pero Frank Castle observa la escena desde lejos. Tiene a Bill y a Jean en la mira. Para Frank, la amenaza sigue existiendo. No confía en la decisión de Jean, así que dispara. Peter detecta la bala y se lanza frente a ella. El proyectil atraviesa a Spider-Man. Peter cae gravemente herido. Frank comprende inmediatamente lo que hizo. Durante años se convenció de que disparar primero era una manera de proteger a los demás. Ahora ha herido a la única persona que intentaba evitar otra muerte. Frank corre hacia Peter. Lo lleva al hospital. Por primera vez su dureza se rompe. No puede esconder la culpa detrás de una misión. No puede convertir el error en una justificación. Peter queda al borde de la muerte. Pero Jean utiliza sus habilidades para mantenerlo vivo. La joven a la que todos consideraban una amenaza termina salvando al héroe que decidió confiar en ella. Afuera del hospital, la gente comienza a reunirse. Nueva York pregunta por Spider-Man. Dejan mensajes, velas, flores. La ciudad se preocupa por una persona cuyo nombre todavía desconoce. Peter creía que estaba completamente solo, pero descubre que su presencia había tocado miles de vidas. No conocían su rostro, no sabían dónde vivía, no podían recordar a Peter Parker, pero sí recordaban cada vez que Spider-Man apareció cuando alguien necesitaba ayuda. Frank se coloca la máscara de Spider-Man para distraer a la gente y permitir que Peter salga del hospital sin ser descubierto. El gesto parece extraño. Punisher utilizando la máscara de un héroe cuya forma de actuar nunca terminó de comprender. Pero precisamente por eso funciona. Frank no puede borrar la bala, no puede cambiar la decisión que tomó. Lo único que puede hacer es ayudar a Peter a seguir adelante. Peter observa a la multitud, se emociona. Durante 4 años pensó que el sacrificio exigía desaparecer completamente. Creyó que para proteger a otros tenía que vivir sin ser visto. Pero ahora comprende que permitir que alguien se preocupe por ti no es lo mismo que ponerlo en peligro. Jean decide abandonar Nueva York, sube a un autobús y todavía no sabe a dónde pertenece, pero se marcha sabiendo que no está condenada a convertirse en el monstruo que otros imaginaron. No ha solucionado todo su dolor, no ha recibido justicia completa por Sarah, pero dio el primer paso más difícil. Dejó de utilizar su herida como permiso para destruirse. MJ regresa a la azotea de Midtown High. Lleva consigo el collar que Peter le regaló años atrás. Ella dijo no recordar nada, pero eligió volver a un lugar que debería carecer de significado. Quizá mintió para protegerse, tal vez los recuerdos están regresando, o quizá el cuerpo y las emociones conservan cosas que la mente todavía no puede explicar. Peter, por su parte, vuelve a encontrarse a Ned. Ned no sabe quién es. Peter se presenta. Los dos estrechan las manos, pero sin pensarlo terminan repitiendo el saludo que compartieron durante años. Ned se queda quieto. Una expresión de reconocimiento aparece en su rostro. Mira a Peter y pronuncia su nombre. La película termina ahí, no con todos los recuerdos recuperados, no con Peter y MJ regresando inmediatamente, no con una solución perfecta, termina con una posibilidad. Y ahí entendí lo que no había notado mientras veía Spider-Man Brand New Day. Esta película no trata realmente sobre recuperar aquello que Peter perdió. Trata sobre permitir que algo nuevo pueda existir después de la pérdida. Peter pasó 4 años convencido de que la soledad era el precio de proteger a los demás. No intentó crear amistades nuevas. No permitió que alguien conociera su dolor. No pidió ayuda. Observaba a MJ y Ned desde lejos. Pero no construía ninguna relación en el presente. No estaba viviendo. Estaba vigilando la vida que ya no podía tener. Y creo que muchas personas hacemos algo parecido. Después de una pérdida, una ruptura o una decepción, podemos convencernos de que no necesitamos a nadie. Decimos que estamos concentrados en trabajar, que preferimos la tranquilidad, que ya aprendimos a estar solos. Pero algunas veces no estamos en paz. Solamente estamos evitando encariñarnos otra vez. Porque querer a alguien implica aceptar que podríamos perderlo. Confiar significa permitir que una persona conozca una parte de nosotros que podría lastimar. Y Peter ya había perdido demasiado.
Peter perdió a sus padres, después perdió a Tony Stark, perdió a su tía May, después perdió a MJ y a Ned sin que ellos hubieran muerto, así que tomó una decisión comprensible: no volver a necesitar a nadie. El problema es que una vida sin vínculos puede reducir el riesgo de perder a alguien, pero también elimina muchas razones para quedarse. Peter comenzó la película creyendo que ser Spider-Man significaba sacrificarse completamente. Su identidad personal parecía una debilidad. Peter era quien extrañaba, quien sentía miedo, quien necesitaba cariño. Spider-Man, en cambio, podía mantenerse ocupado salvando a personas, pero aquello que Peter reprimió comenzó a salir mediante su cuerpo. La rabia, la frustración, la necesidad de contacto. Sus poderes cambiaron porque él también estaba cambiando. Bruce Banner intentó reprimir a Hulk. Jean Grey intentó utilizar su dolor para controlar todo lo que la rodeaba. Frank Castle convirtió el duelo en violencia. Peter convirtió la soledad en trabajo. Los cuatro representan maneras diferentes de sobrevivir a aquello que duele, y ninguno puede hacerlo completamente solo. Bruce necesita aceptar que Hulk no es un intruso, sino una parte de sí mismo que debe aprender a comprender. Frank necesita reconocer que la rabia no siempre distingue entre justicia y venganza. Jean necesita descubrir que aquello que le hicieron no tiene derecho a decidir aquello que hará con los demás. Y Peter necesita comprender que ser necesitado no es lo mismo que ser amado. Pero también que amar a alguien no siempre significa desaparecer de su vida para protegerlo. A veces el sacrificio puede convertirse en una forma disfrazada de control. Peter decidió por MJ y Ned que estarían mejor sin conocerlo. No les permitió elegir, lo hizo desde el amor. Pero el amor no siempre nos da la razón. Puedes querer proteger a alguien y aún así equivocarte al decidir por esa persona. MJ encontró la carta, Ned repitió el saludo. Los recuerdos empiezan a abrirse paso, no porque Peter haya encontrado otro hechizo, sino porque los vínculos importantes dejan marcas difíciles de borrar. Quizá no recuerdes cada conversación que tuviste con alguien, tal vez olvides la fecha exacta en que lo conociste, puedes perder fotografías, mensajes, lugares, incluso una relación completa puede terminar, pero ciertas personas cambian la forma en que miras el mundo. Después de ellas, haces cosas que antes no hacías, confías de otra manera, te proteges de otra manera, amas de otra manera. El hechizo pudo borrar a Peter de la memoria consciente de MJ y Ned, pero no pudo borrar completamente las personas que ellos se convirtieron gracias a lo que vivieron con él. Y quizás esa sea la reflexión más bonita de la película. No todo lo importante necesita permanecer exactamente como era para seguir teniendo valor. Peter no recupera automáticamente la vida anterior. Su tía May no vuelve. Los 4 años de soledad no desaparecen. Jean no recuperó a su hermana. Frank no puede retirar la bala que disparó. Pero cada uno recibe la oportunidad de decidir qué hará después. Porque un nuevo día no significa que el día anterior nunca ocurrió.